Hola chicos, vamos a empezar una operación nueva y la operación es el logaritmo. Empezamos por la definición del logaritmo y para ello vamos a explicar lo que significa cada una de las letras que aparecen en la fórmula. Cuando hablamos del logaritmo de un número, n llamado al número, el logaritmo está referido siempre a una base. Entonces, el numerito que se pone en pequeño es lo que conocemos como base del logaritmo. Y eso nos da un resultado. Bueno, esto se leería del siguiente modo. El logaritmo en base a de n es igual a x. Si lo traducimos, ¿qué significa esto? Esto significa a qué número tengo que elevar yo la base para que me dé el valor del logaritmo. Vamos a poner un ejemplo y con esto va a quedar muy clara la idea del logaritmo. Si yo pongo el logaritmo en base 5 de 25, por ejemplo, mi planteamiento es ¿a qué número tengo que elevar el 5 para que me dé como resultado 25? En este caso es una operación muy fácil y se hace de manera directa. El logaritmo en base 5 de 25 sería 2, porque si yo elevo 5 al cuadrado me da 25. Vamos a ver otro ejemplo para que quede claro del todo este concepto. Por ejemplo, si me dicen logaritmo en base 2 de 32, el planteamiento es el mismo, pero no siempre tengo que saber el resultado de manera directa. Entonces, si no sé el resultado de manera directa, lo que hago es me planteo 2 elevado a un número que llamo x, me tiene que dar 32. La base elevada a un número me da el logaritmo. Entonces esto se traduciría como 2 elevado a x me tiene que dar 32. Si yo descompongo directamente el 32 es 2 elevado a 5. Y por tanto, ¿a qué tengo que elevar el 2 para que me dé 32? Lo tengo que elevar a 5. Y ya podríamos dar la solución a este logaritmo. El logaritmo en base 2 de 32 tiene que ser igual a 5. Por tanto, el resultado del logaritmo representa el exponente al que tengo que elevar el número. Con estos dos primeros ejemplos yo creo que queda claro cómo se estructura la fórmula. Si yo tengo el logaritmo en base a de un número igual a x, lo que hago es convertir este ejercicio realmente en una potencia o en una exponencial. Entonces vamos a reflexionar sobre cómo escribiríamos la fórmula y con eso vamos a tener claro cómo hacer estos ejercicios. Si yo tengo logaritmo en base 4 de 16, mi objetivo es averiguar lo que vale este logaritmo. Entonces lo escribo en forma de potencia. Y tengo que escribir 4, la base elevada a la solución, me da el logaritmo. Esa sería la estrategia que seguiría siempre. La base elevada al resultado me va a dar el logaritmo. Por tanto, escribiría 4 elevado a x me tiene que dar 16. Y una vez que llego aquí, mi único objetivo es conseguir pensar qué número tengo que elevarle a 4 para que me dé 16. O lo que es lo mismo, descomponer el 16 en 4 elevado a algo. Si yo descompongo el 16 en 4 elevado a algo, 16 es 4 al cuadrado. Una vez que he conseguido descomponer el 16, ya tengo solucionada el ejercicio. 4 elevado a x es lo mismo que 4 elevado a 2. Como coinciden las bases, que es x, el exponente. Por tanto, simplemente x sería 2. Y en este caso el logaritmo en base 4 de 16 valdría 2. A priori estos ejercicios que he puesto son todos muy sencillos, pero vamos a ver cuando nos complican estos ejercicios cómo los resolvemos utilizando la definición. Vamos a ver ahora otros ejemplos de logaritmos en los que el resultado no nos aparezca de forma tan inmediata. Entonces, como hemos visto en la definición, el logaritmo es a qué elevo la base para que me dé el valor del logaritmo. Entonces es simplemente transformarlo en algo elevado a x me tiene que dar un número. Entonces, si os fijáis, lo que estamos haciendo es utilizar potencias. Como estamos utilizando potencias, vamos a refrescar las propiedades de potencias, porque las vamos a necesitar para aplicar logaritmos. Entonces, las dos propiedades que más voy a utilizar en este tipo de ejercicios es cuando tenga fracciones, las voy a convertir en una potencia utilizando exponentes negativos,
Y cuando tenga raíces, voy a quitar las raíces y convertirlas en potencias utilizando exponentes fraccionarios. Estas dos propiedades van a ser la clave en este tipo de ejercicios. Y los pasos que vamos a tener que seguir van a ser los siguientes. Lo primero de todo es que voy a necesitar descomponer en factores para poder tener bases iguales. Al descomponer en factores, el objetivo no es descomponer siempre en números primos, como solemos hacer en potencia, sino descomponer con el fin de obtener la misma base en ambos lados de la igualdad. Y una vez que hago eso, es aplicar las propiedades para llegar a una situación en la que tengamos algo elevado a x igual a algo elevado a algo, y las bases coincidiendo en ambos casos, ¿vale? Por ejemplo, 5 elevado a x igual a 5 elevado a 3, entonces ya podremos resolver el ejercicio. Vamos a ver un par de ejemplos y con estos dos ejemplos yo creo que va a quedar claro. Por ejemplo, si nos ponen logaritmo en base 3 de raíz cuarta de 27, yo tengo que empezar preguntándome, 3 elevado a un número que no conozco, que es x, me tiene que dar el logaritmo. Entonces, si hacemos este planteamiento, 3 elevado a x me tiene que dar raíz cuarta de 27. ¿Cómo soluciono esto? Lo primero que tengo que hacer es descomponer el 27 para transformarlo en 3 elevado a algo. ¿Qué es 27? 3 elevado al cubo, 3 por 3 por 3. Entonces, simplemente donde pone 27 pongo 3 elevado al cubo, entonces me queda la raíz cuarta de 3 elevado al cubo. Pero todavía no tengo potencias en ambos lados. Entonces ahora tendré que recurrir a las propiedades de los logaritmos, de las potencias. ¿Ya qué propiedad recurro? A la propiedad de cómo transformo una raíz en una potencia fraccionaria. Entonces tenemos que 3 elevado a x es igual a el exponente entre el índice. Eso es el modo de escribir una raíz en forma de potencia. 3 cuartos. Y una vez que llego aquí ya he conseguido mi objetivo. Por un lado las bases son iguales, por tanto, si las bases son iguales, los exponentes tienen que ser iguales. Y ya sé que x tiene que valer 3 cuartos. Y eso es lo que me están pidiendo. ¿A cuánto elevo el 3 para que me dé la raíz? Por tanto, la solución es el exponente que me ha salido. Vamos a ver un segundo ejemplo y a ver si con este segundo ejemplo queda claro. Si yo tengo, por ejemplo, logaritmo en base 5 de 1 partido de 625, me tengo que plantear a qué número elevo el 5, en este caso le llamo x nuevamente, para que me dé 1 partido de 625. Entonces 5 elevado a x me tiene que dar 1 partido de 625. Una vez que hago esto, me planteo descomponer el 625 como 5 elevado a algo. Si yo descompongo el 625, es 5 elevado a 4. Y una vez que estoy aquí, yo aquí tengo una fracción y necesito 5 elevado a un número. Y recurro a la otra de las propiedades que hemos hablado de potencias. Si tengo un número, un 1 partido de una potencia, es lo mismo que tener la potencia en exponente negativo. Por tanto, 5 elevado a x es lo mismo que 5 elevado a menos 4. Y ya he conseguido mi objetivo. Como las bases son iguales, los exponentes también tienen que ser iguales. Por tanto, x tiene que valer menos 4. Y esa es la solución del logaritmo. El logaritmo, la solución del logaritmo es el exponente que me da al hacer esta operación, ¿vale? ¿A qué elevo 5 para que me dé 1 partido de 625? A menos 4. Esa sería la respuesta. Vamos a ver dos últimos ejemplos que tienen particularidades y con ello yo creo que cerramos ya todas las posibilidades que tenemos de cómo resolver logaritmos utilizando la definición. Empezamos con el primero de los ejemplos. Tengo logaritmo en base 2 de 2 partidos raíz cúbica de 2. Pues me tengo que plantear a qué elevo el 2, que le llamo x, para que me dé 2 partido raíz cúbica de 2. O sea, 2 elevado a x me tiene que dar 2 partido raíz cúbica de 2.
Aquí si me fijo, si tengo todo en forma de 2, o sea, ya me coinciden las bases de todo, pero esto no deja de ser una operación de potencias. Entonces vamos a resolver esta operación de potencias para convertirlo en 2 elevado a. O sea, mi objetivo final siempre es tener algo elevado a algo es igual a algo elevado a algo. Y que las bases me coincidan para poder crear esta igualdad y coger los exponentes y ponerlos iguales. Entonces, como tenemos que conseguir que esto se convierta en 2 elevado a algo, reduzco utilizando las propiedades de las potencias. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Quitar la fracción, perdón, la raíz. Si quiero quitar la raíz, lo único que tengo que hacer es ponerlo en forma de potencia. Como lo tengo que poner en forma de potencia, esto es como si fuera 2 elevado a 1. Y me quedaría 2 elevado a 1/3. Recordamos, el exponente partido del índice. Y por último, tengo una división de fracciones. Si tengo una división de fracciones, la división de fracciones se resuelve restando los exponentes. Bases iguales, se restan los exponentes. Estaríamos en esta propiedad, ¿vale? Bases iguales dividiéndose, resto los exponentes. Por tanto, me quedaría 1 menos 1/3. Y una vez que llego aquí, ya tengo la misma base, por tanto, puedo averiguar lo que vale el exponente. ¿Qué va a ser x? X va a ser igual a 1 menos 1/3. Si yo resuelvo esta operación, el 3 sube multiplicando, 3 por 1, 3, menos 1, 2, 2/3. Como es una operación de fracciones, no se va al denominador. Y la solución es 2/3. ¿Vale? ¿A qué elevo el 2 para que me dé 2 partido de raíz cúbica de 2? A 2/3. Y ya tendríamos ese ejemplo resuelto. Veis, hemos necesitado un paso más, que es operar potencias para conseguir unirlo en una única base. Y vamos a ver el último ejemplo, que tiene una dificultad añadida. Si nos fijamos, el primer paso siempre es el mismo. La base elevada a x, ¿a qué elevo el 4? Para que me dé el logaritmo. La base elevada a algo me tiene que dar el logaritmo. Ese es mi punto de partida. Pero en este caso, si yo escribo 4 elevado a x, me tiene que dar raíz de 8. Entonces, si llego aquí, me planteo, ¿yo puedo conseguir que 8 sea 4 elevado a algo? No, porque 8 no daría exacto, pero tanto 4 como 8 son potencias de 2. Entonces, lo que sí puedo hacer es poner todo en potencia de 2. Entonces, este ejercicio lo vamos a resolver utilizando para todo potencias de 2. Entonces, si descomponemos el 4 es 2 al cuadrado, y si descomponemos el 8 es 2 al cubo, ¿vale? Recordar que para descomponer simplemente vamos haciendo divisiones, 8 entre 2, 4, 4 entre 2, 2, 2, 1. Y entonces vamos a utilizar ese criterio. Donde pone 4 voy a poner 2 al cuadrado, pero como el 4 está elevado a x, lo elevo a x. Y donde pone 8 voy a poner 2 al cubo, pero como hay una raíz, dejo la raíz. Y ahora sigo operando utilizando las propiedades de las potencias. En este caso, tengo potencia de potencia, por tanto, multiplico los exponentes. 2 elevado a 2x. Y en este caso, tengo una raíz, por tanto, para ponerlo en forma de potencia, pongo el exponente fraccionario. O sea, sería 2 elevado a 3 medios, porque es una raíz cuadrada. Cuando no pone nada, recordar siempre que es índice 2. Y una vez que llego aquí, ya he conseguido mi objetivo. Ya tengo bases iguales a ambos lados, por tanto, simplemente cojo los exponentes. Pero ahora si igualo los exponentes, me queda 2x igual a 3 medios. No tengo todavía lo que vale x, pero esto ya es operar ecuaciones normales y corrientes. El 2, como está multiplicando, tendría que pasar al otro lado dividiendo. Y tendríamos que x es 3 partido de 2 por 2, 4. X es 3/4, o sea, el logaritmo en base 4 de raíz de 8 vale 3/4. Y para poder conseguir saber lo que vale, hemos necesitado ponerlo todo en la misma base para poder comparar exponentes, que es el objetivo de los logaritmos, averiguar el exponente al que elevo la base. Espero que con
todos estos ejemplos os haya quedado claro el concepto de logaritmo por definición.